Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy en esta cápsula para jóvenes quiero comentarte algo que en lo cual nos puede ayudar a ti y a mí a seguir creciendo. Quiero hablarte sobre la amistad. Y antes de empezar un poco sobre este tema, quiero leerte en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Dice esto: Así como se cumplió lo que dice en la Escritura, Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón, Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. Hasta ahí. Parte de este ejemplo que estamos leyendo de la Biblia dice que Abraham fue contado como amigo de Dios. Una fue por obedecer la palabra de Dios, por creer y por tener fe. Y dentro del contexto histórico del libro de Santiago, fue escrito en específico para los judíos. Ellos tenían una lucha donde ya no era vivir solamente por obras, ahora eres por fe. Y aún la fe ya estaba siendo un poco sutil. Simplemente era con el simple forma de pensar, por la simple forma de pensar, de creer en Dios. Entonces el escritor que está escribiendo aquí Santiago era para que realmente ellos tuvieran su fe firme en Dios y de que no solamente es por creer, sino es por obedecer, por creer con un corazón dispuesto y con todo con fe. Entonces, esto es lo que yo me quiero referir, o dentro de este contexto del cual se estuvo haciendo, hace un énfasis a lo que dice amigo de Dios. Y nosotros debemos de crecer en esa área. Nosotros venimos a ser las personas que, como se pone una lámpara delante de una mesa, es para alumbrar. No es de que alumbremos nosotros, es la luz que Jesús ha puesto a través de su palabra para anunciar a las demás personas que Él es la luz, Él es el que ilumina, Él es el que brilla. Pero nosotros debemos de aprender de esta amistad que tuvo Abraham con Dios. Pero también quiero tocar otro ejemplo en la vida de David y Jonatán. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1, habla sobre la historia de dos jóvenes, donde Jonatán era el que tenía derecho al trono por herencia, porque su papá era el rey Saúl, y al morir su papá, por ley, le tocaba a él ser el rey. Y David era el legendario hombre que había derrotado al gigante Goliat, el que empezaba a tener fama y que también fue ungido rey por Samuel. Entonces, cuando fue ungido él sabía que también por derecho iba a ser el rey en algún momento. Pero hay algo en esta historia de David y Jonatán. Dice que Jonatán se desnudó delante de él, no hablando literalmente, bueno, sus prendas se quitó su vestimenta, le dio su arma, le dio lo de sus flechas, le dio todo, se lo dio a David. Entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que quiero darte a entender en esta historia de David y Jonatán? Es de que David tuvo al frente un hombre que se desnudó, que se abrió por completo, que le entregó toda su vida en las manos de David. Y ¿sabes qué? Eso se refiere a nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ese punto, porque podríamos ser nosotros un Jonatán o ser un David. Un Jonatán es el que se hace a un lado, porque al que le toca el trono, al que le toca el reino, al que le toca por herencia triunfar, decide el quitarse a un lado, despojarse de su vestidura, despojarse de su armadura y dársela a su amigo. Y su amigo, él no por tenerlo significa que ahora lo va a aplastar, lo va a humillar. Al contrario, él respetó esa amistad. Y en una amistad actual no significa que porque yo tengo un amigo él tiene que hacer lo que yo le diga, le imponga lo que yo le imponga, lo tiene que hacer porque él es mi amigo. La amistad va más allá de que la otra persona triunfe por nosotros.
Y no es lo que yo exija, lo que yo demande, es lo que la otra persona necesita para que pueda salir adelante. Entonces creo que en este ejemplo de la historia de David y Jonatán tenemos que aprender. Debemos de ser como Jonatán y también debemos de ser como David. Entonces, al ser como Jonatán es alguien que se hace a un lado para que la otra persona triunfe. Porque si mi actitud o mi relación con la otra persona es obsesiva, es estar oprimiendo, es exigir algo y asfixiando, yo me estoy convirtiendo en una amistad tóxica, en algo que bíblicamente Dios nos está pidiendo que aprendamos a ceder, a que la otra persona sea enaltecida y nosotros seamos abajo para que la otra persona crezca. Entonces, dentro de este ejemplo de David y Jonatán tenemos que aprender como jóvenes, como personas, que necesitamos una amistad. Y yo quiero decirte que las amistades se necesitan y realmente necesitamos ser amigos. Necesitamos aprender a escuchar, necesitamos aprender a apoyar, necesitamos poner delante de los sueños de la otra persona antes que los nuestros. Porque muy fácil, imagínate, tú tienes un carro y puede ser que ese carro lo vaya a necesitar tu amigo y él se acerca a ti porque sabe que en ti puede confiar. Pero tú sabes que ese carro tiene algo, un detalle. Y uno como amigo al cual se le acercan al comprar el carro podría dárselo sin ningún problema, ocultando lo que hay para que yo reciba un beneficio. Pero el amigo verdadero es el abrirse por completo y decir, está así, y yo no quiero recibir una ganancia deshonesta, al contrario, yo quiero que a ti te sirva, y así está. Entonces, en este ejemplo que yo te puse de vender o de sacar algo a la luz, ya sea de un carro, de un celular, de algo que tú vendas o que tú busques o que estés buscando la confianza de alguien, es muy difícil realmente encontrar en la calle personas que puedan ser honestas, personas que puedan ser abiertas a buscar no a perjudicarte, sino a poder bendecir. Es tan difícil encontrarlas en la calle. Entonces, en esta tarde yo quiero que tú puedas ser ese tipo de persona, seas tú y también sea yo, aquella persona que busca que la otra persona crezca. Y no por dejar nuestros sueños abajo, a un lado, sino que hay una bendición en eso. Entonces también quiero decirte otro ejemplo más en la vida de Pedro y en la vida de Jesús. En el momento que Pedro fue encontrado por la vida de Jesús, él estaba con su hermano pescando y Jesús les llama a ser pescador de hombres. Jesús lo llama a ser parte de sus sueños. Jesús lo llama a vivir en algún momento viviendo un proceso de servirle a Dios con todo su corazón, a depender en Dios y no en sus fuerzas. Y la historia de Pedro, si te acordarás, él pudo haber sido muy impulsivo, él pudo tener muchos detalles, pero en el punto que quiero enfocarme es cuando Jesús muere y resucita y se queda dentro de esos 40 días y empieza a aparecerse a sus discípulos. Y cuando sus discípulos están esparcidos, cuando no obedecieron el mandato de que se quedaran en Jerusalén, que se quedaran ahí esperando la promesa del Padre, ellos se fueron, cada quien para hacer su propia vida. Y cuando estaba él en la barca, dice que él estaba desnudo, él estaba expuesto, vulnerable. Y cuando Jesús le llama, y cuando se dan cuenta que era el maestro el que estaba en la orilla de la playa hablándoles, dice que él se aventó al mar y empezó a nadar para llegar a la playa. Y cuando llegó a la orilla del mar, estaba Jesús. Jesús con todo el derecho de poder exigirle por qué no hizo lo que él tenía que hacer. Él lo sentó a la mesa y se puso a platicar con él. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, tenemos que aprender de este ejemplo de amistad. Jesús no demandó lo que por derecho le correspondía. Jesús no le reclamó por el haberlo negado. Jesús no le reclamó porque lo abandonó. Jesús no le dijo nada más para cuestionarlo ni qué es lo que sucedió. Al contrario, él lo sentó a la mesa, se puso a platicar con él y le amó.
a pesar de sus detalles, de sus errores, de sus exigencias de Pedro, de que él era el impulsivo, el que él quiere sobresalir, el que él quiere cortarle la oreja a otro, de que él quiere hablar primero, de que él quiere organizar. Entonces Jesús no le cuestionó esa área. Jesús le amó con todos sus defectos y al contrario, siempre lo tuvo con él sentado a la mesa. Entonces tú y yo debemos de aprender de esta historia de amistad. Debemos de aprender a ser amigos y sobre todo aprender del ejemplo que Jesús nos puso. Entonces si tú tienes una relación de amistad con alguien, recuerda esto: nosotros venimos a ser ese ejemplo para las demás personas de amar aunque no nos amen, de estar allí cuando las personas no nos necesiten y no de asfixiar, no de detener, de que se tiene que hacer mi voluntad, al contrario, dar para que la otra persona crezca. Y hay un ejemplo más, hay una historia más sobre un hombre que tuvo que morir para que otra persona sea enaltecida. Y otro ejemplo fue la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en algún momento de su carrera, él fue encarcelado, fue detenido, fue puesto en prisión. ¿Sabes por qué? Porque él tenía que cumplir su tiempo y era hablar sobre lo que el Mesías venía a hacer. Siempre exaltó a alguien, siempre exaltó que alguien mayor a él estaba detrás de él. Y cuando Jesús empezó su ministerio, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Jesús, para poder continuar y para poder hablar, algo tuvo que hacer Juan el Bautista. No es por decisión o elección que lo haya estado haciendo, pero realmente él estaba en la cárcel y en algún momento fue cortada su cabeza. Falleció, murió. Y a lo mejor la historia de Juan el Bautista podríamos haber dicho, hubiese sido un buen discípulo, hubiese sido alguien, pero él tenía su tiempo y su proceso, y era enaltecer el camino de Jesús, que se escuchara la voz de Jesús antes de él. Y él, por la gloriosa oportunidad que Dios le dio, fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al reino de los cielos. Bueno, confiando en Dios que se fue para allá porque cumplió su propósito. Pero la realidad es esta, de que él tuvo que perder su vida para que la vida de Jesús sea enaltecida. Entonces aprendamos de todos estos ejemplos de amistad. Y sobre todo si tú tienes un amigo o una amiga, apóyale, búscale, está al pendiente de él, escucha aún sus problemas o dificultades. Y si aún hay algún desaire, sigue amándolo, porque tenemos que aprender como Jesús. Dios bendiga tu vida y nos vemos en la próxima cápsula.